para qué, es decir, interpretarlas, ¿no? ¿Cuáles son los significados? Y nos quedó otra pregunta importante que está también vinculada con el resto, es ¿quién ha hecho esa obra? En general, tanto en Mesopotamia como en Egipto, el autor es un autor colectivo y anónimo. Excepcionalmente vamos a conocer algún nombre. La situación va a cambiar cuando veamos el arte griego, donde tenemos ya mayor información, sobre todo a través de fuentes literarias, y conocemos el nombre de muchos artistas. ¿Conocen algún nombre de artista griego? No, no es artista. Praxíteles, un escultor del siglo IV a.C. Bueno, pero en estas Mesopotamia y en Egipto, en general vamos a hablar de un arte anónimo y colectivo. Bueno, entonces vamos a tratar en un principio respecto a Mesopotamia, dar respuesta a estas dos preguntas: ¿cuándo y dónde? Tomé una cita de un autor, George Rooks, que ustedes pueden bajar de internet. El libro se llama Mesopotamia y hace referencia a la historia de Egipto, no al arte, sino a la historia, a la historia de Mesopotamia. Y él plantea la relación estrecha que hay entre el medio geográfico y la historia de estos pueblos mesopotámicos. No hay ninguna otra parte del mundo que se halle más cargada de historia, ni tampoco en la que la influencia del medio sobre la historia haya sido más nítida, profunda y duradera. Y es que aquí, más que en cualquier otro lugar, el equilibrio entre el hombre y el medio natural es especialmente delicado. Entonces vamos a ver cómo es ese medio y cuál es la relación con los pueblos que habitaron esta región. Por ahí. Ahí está entonces la región mesopotámica. ¿En qué continente estamos? Asia. Bien, muy bien. Entonces ahora vamos a ver ampliado, este sector, ¿sí? Ahí tenemos la región que se llama el Próximo Oriente o el Medio Oriente. Y en el corazón tenemos a la región mesopotámica. ¿Qué significa Mesopotamia? Entre el medio, no, sí, entre ríos. Entre ríos. Nosotros acá tenemos en Argentina una región que se llama región mesopotámica. Bueno, ¿y cuáles son esos ríos? El Tigris y el Éufrates. Los vamos a señalar. El más occidental y más largo es el Éufrates. Y el más occidental, el Tigris. Los dos nacen en la zona de Armenia. El Éufrates tiene un recorrido mucho más largo, atraviesa lo que es ahora Turquía, Siria, ¿sí? Y luego entra a lo que es actualmente ¿qué país? A ver. Irak. ¿Sí? Irán está acá. Ahí tenemos, por ejemplo, la meseta iraní. Bien. Entonces tenemos la tierra rodeada por agua, dos ríos, el Éufrates y el Tigris. El Éufrates tiene dos afluentes importantes que son el río Bali y el Jabur. Y es un río que podemos decir tiene un comportamiento más tranquilo, porque solamente tiene en la parte norte esos dos afluentes. En cambio el río Tigris, fíjense que corre paralelo aproximadamente a los montes Zagros, y de esos montes surgen toda una serie de ríos que a lo largo del Tigris van aportando agua. Entonces es un río más caudaloso, más difícil de controlar. Los afluentes son el Gran Zab, con Z y de alta, el pequeño Zab, el Adem, que no está marcado por acá,
y el río Diyala. A este río, el Diyala, lo vamos a nombrar en distintos momentos, porque allí van a surgir distintas ciudades que van a ser en distintos momentos de la historia de Mesopotamia centros culturales y centros artísticos, por lo tanto, muy importantes. Entonces vamos a hablar de la región del Diyala, ¿sí? Bueno, fíjense cómo estos ríos, cerca de lo que es la actual capital de Irak, Bagdad, se acercan, quedan separados unos 30 kilómetros aproximadamente, nada más, y luego se vuelven a separar y se unen formando lo que se llama el río Chat el Arab o Chat el Arab. Pero en la época antigua la costa era distinta. Ustedes ven acá una línea de puntos, ¿sí? Bueno, y acá dice costa antigua, es decir, que la costa se extendía más hacia el norte, es decir, que en la antigüedad los ríos llegaban al Golfo Pérsico de manera separada. Bueno, ¿qué otra cosa podemos marcar en este mapa? Que en la parte norte, entre los ríos se va a desarrollar una llanura bastante amplia, muy apta para el desarrollo de la agricultura. Y tanto el Tigris como el Éufrates, en cierta época del año, va a sufrir una crecida, algo similar a lo que después vamos a ver con el río Nilo. Esa crecida arrastra sedimentos, claro, sedimentos que son ricos y hacen entonces, son beneficiosos para la agricultura. Entonces, vemos cómo estos ríos son benéficos y son los que en definitiva permiten la lluvia, porque en todo lo que es la Mesopotamia media y la Mesopotamia baja, prácticamente no hay lluvias. Entonces, la agricultura que se va a desarrollar y que va a ser el sustento de esta cultura, de esta civilización, va a ser el agua de estos ríos. Pero al mismo tiempo tiene su lado negativo, tal cual va a ocurrir con el Nilo, porque puede ser que las crecidas no sean lo suficientemente abundantes y eso va a traer sequías. O por el contrario, el volumen de las aguas es demasiado y va a traer como consecuencia inundaciones, pérdida de vivienda, de animales, de cultivos. Entonces, esa doble aspecto que tiene este río de alguna manera va a influir en la mentalidad del hombre mesopotámico, que se va a sentir que está a expensas de estas fuerzas naturales, y esas fuerzas naturales en definitiva él los va a ver como dioses, ¿sí? Bueno, hablábamos de la Mesopotamia entonces como la región, de manera estricta, la región llanura prácticamente, que se encuentra entre los dos ríos y también rodeándolos. Pero también aparece otro elemento que hay que tener en cuenta, que no forma parte de la región mesopotámica, pero que está relacionado con la cultura, que es el desierto. ¿Por qué? Porque allí van a habitar pueblos pueblos que no tienen una vida sedentaria, considerados bárbaros. Y en distintos momentos van a invadir Mesopotamia, generando, problemáticas políticas y también económicas. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Los montes sagros, donde también va a ser un lugar en la que van a habitar pueblos bárbaros, como ya lo vamos a ir viendo, los guti, los liubitas, que van a ser una amenaza para los pueblos mesopotámicos, que son esencialmente pueblos que viven en ¿dónde? En ciudad. ¿Sí? Entonces ahí tenemos también como una especie de... Están rodeados. Claro, de dualidad. Lo civilizado se opone a lo bárbaro. La ciudad a la forma de vida nómade. Bien, y si miramos también otro dato importante que nos va a dar esta geografía, es que
en realidad la región del Próximo Oriente, que es una porción de tierra rodeada por agua. El Golfo Pérsico, el Mar Caspio, el Mar Negro, el Mediterráneo y el Mar Rojo. Es decir, como que se repite en una escala mayor la idea de la tierra rodeada de agua. Y esto lo vamos a tener en cuenta porque esta geografía va a ser después proyectada en los mitos, en la cosmovisión que tiene el hombre en Mesopotamia. Bueno, acá tenemos la misma región que se denomina la medialuna fértil, el creciente fértil, el Próximo Oriente, el Medio Oriente, donde va a ser el núcleo de las dos grandes culturas: Egipto en torno al Valle del Nilo y la que vamos a ver ahora, Mesopotamia, en torno al Éufrates y al Tigris. De acuerdo hasta a lo que se conoce, la agricultura surge por primera vez en este lugar, en realidad acá en el corredor sirio-palestino, y de ahí se va, según la teoría, como habló ayer la profesora, según la teoría difusionista, de ahí se expande, ¿sí? Hacia el 9000 aproximadamente, podemos hablar, antes de Cristo siempre, de la domesticación de vegetales y de animales en esta región. La antigua Mesopotamia abarca lo que es actualmente, entonces, Irak y parte de Siria. Mientras que Irán se encuentra acá, y va a ser el centro de otra cultura que, bueno, siempre van a estar en contacto y van a invadir, que es el Elam. Ya en determinado momento los elamitas van a invadir Mesopotamia, ¿sí? Vamos a ver ahora algunas fotografías del paisaje actual de Mesopotamia, pero que nos dan un indicio de cómo era ese paisaje en la antigüedad. Ahí estamos viendo el Éufrates en la parte norte, en Turquía. En esta zona el Éufrates es bastante controlable porque discurre sobre especie de paredes naturales. Acá ya estamos viendo el Éufrates un poco más al sur, en Irak, y esta imagen es bastante interesante porque nos permiten ver cómo, de alguna manera, cómo el hombre mesopotámico veía su geografía. ¿Qué es lo que se ve? Bien. ¿Qué más? Agua, tierra, agua, montaña y cielo. Y un elemento que es también característico del paisaje mesopotámico, que es la palmera datilera. Acá estamos viendo al otro río, también en la parte norte, cerca de Mosul, y también acá, entre paredones, después ya en la zona de Turquía. Y acá ya volvemos al Éufrates también, en la parte media, donde, ¿qué vemos en torno al Éufrates? Cultivos. Los cultivos. ¿Y cómo está organizado ese campo de cultivo? En cuadrículas. En cuadrículas, de una manera regular. Cada terreno está limitado, formas rectangulares, es decir, formas regulares, y a su vez también podemos ver cómo esos terrenos están organizados regularmente por medio de surcos. Y también lo que podemos observar en esta fotografía es la existencia de toda una serie de canales de riego. Muy parecido a lo que sucede en Egipto. Y de alguna manera en otras culturas de base también. como Mendoza, por ejemplo, Claro. donde hemos
la situación es similar. Bueno, entonces hay un autor, René Huguet, que establece una relación entre la vida del agricultor y el arte. Él dice que el marco y la composición regular son productos del agricultor, de cuando surge la agricultura, porque el hombre el agricultor está acostumbrado, ¿no es cierto?, a dividir regularmente la tierra, y surge con ello la geometría. ¿Qué significa etimológicamente geometría? Geo, tierra, metría, Medición. medida de la tierra. Entonces, para el agricultor es fundamental la idea del límite, saber cuál es el terreno que va a trabajar él. Y después cómo ese campo está también organizado, en este caso en surcos que también son regulares. Todo eso, todo ese elemento, la importancia del límite, la organización regular, realmente a partir de tramas ortogonales, lo vamos a ver reflejado en las manifestaciones artísticas. No solamente en la pintura, sino también en la arquitectura y en la escultura. Bueno, y acá tenemos un elemento que, claro, que ha sido fundamental. Acá tenemos esta foto, hace referencia a un canal de irrigación antiguo, de la época asiria. Y estos son modernos, pero un elemento sumamente importante, fíjense, la zona del Villala, que le permitió al hombre de alguna manera poder controlar el agua. El agua, que hemos dicho que es vital para el surgimiento de esta cultura, y que es un elemento muy preciado para poder hacer un buen uso del agua. Se requiere de todas estas construcciones, diques, canales. ¿Y eso qué implica? Que la sociedad se tiene que organizar. Entonces, estas construcciones van a ser un elemento de cohesión social. Tienen que poner de acuerdo para la construcción y para el mantenimiento. Ya en los tiempos históricos vamos a ver como una de las funciones fundamentales de los reyes de nuestras ciudades y estados es precisamente realizar construcciones hidráulicas, diques, canales. Pero al mismo tiempo, el control del agua va a generar problemas, guerras, luchas, ¿sí? Que van a ser constantes y que en la actualidad continúan. Turquía ahora está por, no sé si ya lo ha terminado, por construir un dique, una represa, y eso va a generar que lo que es la parte sur de Mesopotamia quede sin agua. Entonces, bueno, ahí hay toda en este caso una disputa por el momento diplomática, pero no se sabe, o sea, si eso va a quedar ahí, si se va a solucionar o qué va a pasar. Entonces, la problemática sigue siendo la misma, a la que se suma, por supuesto, el problema del petróleo en esta zona. Bueno, ya acá tenemos uno de los límites, el límite occidental, los Montes Sagros, que en las partes bajas permite el desarrollo de la agricultura y la ganadería, y que yo les decía, bueno, eran montes en la antigüedad muy boscosos, fíjense ahora cómo lo que queda, y yo les decía que era el lugar también de residencia de pueblos bárbaros. Y vamos a ver después, en la época acadia, una obra que acá se la presento, la estela de Naram Sin, donde aparece representado ese paisaje montañoso y boscoso. Y precisamente el rey Naram Sin realiza toda una empresa contra los lulubitas, que son los pueblos bárbaros que están habitando los Montes Sagros. Bueno, típico del paisaje mesopotámico. Esta imagen nos muestra también
cómo se utiliza el suelo. Acá en el primer plano tenemos el canal de irrigación, luego un nivel más alto destinado al cultivo de cereales y de forrajeras, y lo que yo les decía que es típico, la palmera datilera, que ha sido y es fundamental para la economía del hombre mesopotámico. ¿Por qué? Porque lo utilizan como alimentos, sus dátiles, los brotes también, los carozos para combustibles, las hojas saben que hacen esteras, tejidos, el tronco de las palmeras que es flexible también se utiliza, ¿no es cierto?, para construcciones ligeras. Es decir que es un elemento muy importante, y vamos a ver que aparece con mucha frecuencia representado en el arte mesopotámico. Acá hay unas imágenes de unos recolectores de dátiles en la actualidad. Fíjense que están atados, bueno, la tecnología ha cambiado un poco, pero es exactamente igual a lo que aparece en una pintura del Palacio de Mari, donde encontramos a estos jóvenes atados, ¿sí?, recolectando dátiles. Y dentro de la región mesopotámica hay como un paisaje bastante particular, que es, me olvidé de señalarle que en Mesopotamia podemos distinguir tres regiones. Lo que es la Baja Mesopotamia, que después en los tiempos históricos vamos a conocer como Sumer, el país de los sumerios, la Mesopotamia media, un poco más al norte, que va a ser el centro de los acadios, el país de Akkad, y después también en esta región va a surgir Babilonia, y la Mesopotamia alta, donde en torno al río Tigris vamos a encontrar el país de Asur o Asiria. Entonces hablamos de una alta Mesopotamia, Mesopotamia media y Baja Mesopotamia, ¿sí? Bueno, les decía entonces que en la parte baja de Mesopotamia hay un paisaje muy particular. Es una zona pantanosa con canales, cañaverales, palmerales. Ahí estamos viendo una vista aérea donde podemos ver, se la llama la Venecia árabe, donde podemos ver estas islas, algunas son artificiales, donde viven los madam, los árabes de los pantanos. Fíjense cómo la comunicación es a través del agua. Ahí tenemos grandes cañaverales. Y este paisaje ha sido también representado en el arte. Estamos viendo un detalle de un relieve asirio de la época de Sennacherib, donde bueno, el rey asirio inició toda una campaña contra las poblaciones del sur que eran rebeldes, y ahí vemos unos personajes que se esconden entre las cañas, mientras que ya otros han sido tomados prisioneros por los soldados asirios, y se mueven en embarcaciones hechas con elementos vegetales. El paisaje es el mismo que estamos viendo ahora. En realidad en la década, a comienzos del año 2000 aproximadamente, por allí, Saddam Hussein, como también la población rebelde a él, se encontraba en esta zona, mandó drenar todos los pantanos, se secaron, pero después de la caída de Saddam Hussein
se ha vuelto a irrigar la región, hay todo un movimiento ecologista, y los pantanos están subsistiendo, la población volvió a la zona y se han retomado, bueno, esas tradiciones. Acá que estamos viendo construcciones tanto de viviendas como de establos, hechas con ¿qué? Con caña. Con caña. Estas construcciones, bueno, estamos viendo la fauna también adaptada al agua, los búfalos de agua. Estas construcciones reciben el nombre de refa. Ahí tenemos otra, ¿sí? Y así eran las primeras construcciones en Mesopotamia, en la Baja Mesopotamia. Ahí tenemos otra vista y un texto tomado del poema de la creación, donde dice: Marduk construyó un entramado de caña en la superficie de las aguas, creó barro y lo vertió en el entramado de caña. Este fragmento está haciendo referencia a Marduk. ¿Quién es Marduk? Es el dios principal de los babilonios. Y hace referencia a la creación de la tierra por parte de este dios. Y fíjense, ¿dónde es creada la tierra? Sobre las aguas. ¿Y con qué? Con barro y un entretejido de caña. O sea que está haciendo referencia a esto. O sea que estamos como viendo el pasado, ¿no? Exactamente. Bueno, y este va a ser el barro y la caña, van a ser entonces los primeros materiales de construcción de Mesopotamia, ¿sí? Y ahí tenemos cómo se construyen. Fíjense, se atan las cañas formando especies de columnas que se disponen en 2 filas enfrentadas. Como son flexibles, se tensan y se forma una especie de arco, y después aparecen también otros atados más finos que sirven como travesaños. También como especie de celosías que permiten que la entrada de la luz, la ventilación. Y les muestro esta imagen porque esa textura de las celosías y del entretejido también va a ser imitada muchas veces en la arquitectura monumental, haciendo referencia, ¿no es cierto?, a este primer material de construcción, y que en definitiva es un material sagrado porque es el material que el dios Marduk ha usado para la creación de la tierra, ¿sí? Bueno, y acá para como reforzar que así eran las viviendas, tenemos unos sellos, y la huella que dejan los sellos, donde vemos las mismas construcciones. En este caso son establos, pero es lo mismo que hemos estado viendo y que se puede ver en la actualidad en el sur de Mesopotamia. Para garantizar la calidad y la cantidad de las mercancías. Las construcciones que tienen ya un mayor tamaño reciben en la actualidad el nombre de mudif. Generalmente son propiedad de un jeque, y son construcciones muy amplias. Les voy a mostrar un interior. Sirven para la reunión de la comunidad, bueno, masculina, pero fíjense la amplitud. ¿Cómo se llama? Mudif. Ahí lo paso para que lo quieren seguir. Inclusive en la actualidad se están construyendo en la zona escuelas con este tipo, hay una valorización de este tipo de construcción que es totalmente ecológica. Bueno, hemos hablado de la caña como material de construcción y del barro. La arquitectura monumental de Mesopotamia va a estar realizada con barro, que es lo que tienen en la región. En Mesopotamia no hay piedras, ¿sí? Entonces, ya son unas casas muy costosas porque están las de lejos. Entonces, el material de construcción es lo que disponen en la zona, el barro, ¿sí? Ese barro en algunas ocasiones va a ser utilizado
prensándolo, pero lo más común es que aparezca lo que llamamos el ladrillo. En algunos casos, en realidad adobe, porque está secado al sol, en los primeros tiempos está hecho a la mano, tiene como la forma de un pan, pero pronto después se hace a través de moldes, como lo que estamos viendo ahí, mezclado, generalmente no, mezclado con paja, ¿no? Y se deja secar al sol. Cuando vayamos entrando a los tiempos, perdón, me estoy yendo para el otro lado, a los tiempos históricos, en los edificios importantes, ¿no? Generalmente en los templos, en los palacios, en aquellos sectores significativos como puede ser un altar, la entrada a la parte más sagrada o la entrada al salón del trono, ahí se va a empezar a utilizar el ladrillo cocido, ¿sí? Pero el resto de la construcción es con adobe, ¿sí? Bueno, y esta foto, que es de primera mitad del siglo XX, ¿sí? Está tomada en un sitio que se llama Yerwan, que es al norte, en la zona de Asiria, y tenemos a este señor que está sentado frente a su vivienda, que está hecha con qué? Con barro, con adobes. El techo, fíjense que es de caña, y si ustedes observan dónde está sentado este personaje, ¿qué ven acá? Restos de escritura cuneiforme. Es decir, que para la construcción de su casa él ha reutilizado unos ladrillos que formaban parte del acueducto que había mandado a construir Sennacherib. Por eso es que tienen esas escrituras, ¿sí? Volvemos a hablar de que una de las funciones del rey era realizar construcciones vinculadas con la irrigación. Todo buen rey debía construir diques, represas, canales, además de, bueno, de templos. Bueno, y volvemos al mapa donde comenzamos. Ya habíamos dicho que en realidad ¿qué era? Tierra rodeada de agua. Y como esa geografía que ellos vivenciaban cotidianamente, va de alguna manera a estar presente en la visión que ellos tienen del mundo. ¿Cómo veía el hombre mesopotámico el mundo? Para él, la tierra, aquí, era un disco plano que flotaba sobre el Apsu, o Apsu con P, que es el agua dulce, que a su vez estaba rodeado de un gran océano, limitado por cadenas montañosas. Y en la parte superior, formando una media esfera, An o Anu, el cielo, que estaba organizado también jerárquicamente en estratos. Y como contrapartida, conformando la esfera completa, el infierno, el inframundo, que lo llaman Ur o Irkala. Y toda esa esfera flotaba en un mar, el mar primordial, llamado Namu. ¿Sí? Entonces fíjense cómo esto tiene una relación directa con la geografía. ¿Sí? ¿Se lo quieren copiar? Namu. ¿Seguimos? Bueno, ¿y cómo creían ellos que el mundo había sido
creado. De acuerdo a los estudios que hace Samuel Noah Kramer, investigador y estudioso de la cultura sumeria, el libro, se me fue el nombre, Silvia, del libro, La historia comienza en Sumer. La historia comienza. Lo pueden bajar, está en internet por si les interesa. Y también Claro, ahí se mitologías los del mundo anota. antiguo, donde desarrollan También, los ujú. autores los mitos cosmogónicos. La historia comienza en Sumer. El autor es Samuel Noah Kramer. Bueno, de acuerdo a los estudios que lo realizo, para los mesopotámicos, fundamentalmente para los sumerios, el primer pueblo importante que va a habitar la Baja Mesopotamia, en un comienzo existe una materia primigenia llamada Namu o Amato Anki, que potencialmente contiene todos los elementos de la vida. ¿Sí? Namu va a dar origen, sin en este caso intervención de ningún principio masculino, a An o Anu, el cielo, y Ki, la tierra. Fíjense lo que significa Amato Anki, madre del cielo y la tierra. An y Ki, a su vez, van a dar origen a los distintos dioses, y entre esos dioses destaca el dios Enlil, el dios de la atmósfera. Y va a ser Enlil el que va a separar el cielo y la tierra, que todavía estaban fusionados como una montaña cósmica. Entonces Enlil es el que va a poner el orden sobre ese caos inicial que significa Namu, donde todo está, pero todo está concluido. ¿Sí? El cielo, Anu, el cielo y Ki. ¿Son personificaciones o son bien Son, en realidad, terminan siendo personificaciones, como el mismo griego, son características humanas, tienen también comparaciones de separar el cielo de la tierra. Y después hay otro relato que es posterior, del 1700 y algo antes de Cristo, es un relato babilónico, el poema de la creación, el Enuma Elish se llama, donde se relata también la creación de la tierra, en realidad con algunas, basado en la idea anterior, con algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque para los babilonios el dios principal es Marduk. Entonces, en este relato, el que tiene el protagonismo es precisamente el dios Marduk. Este poema hace referencia a la existencia de el agua salada, Tiamat, junto con Apsu, el agua dulce, que dan origen a una primera generación de dioses, la Mu y la Amu, que se los denomina como los fangosos, ¿sí? Que no se referencia que también a un elemento que hay en la casa. Esta pareja, a su vez, da origen a otra pareja, Anshar y Kishar. An, cielo, Shar, horizonte. Ki, tierra,
Shar, horizonte del cielo y de la tierra, que a su vez va a dar origen a Anu y también a los otros dioses, y a su vez el dios Anu, el dios del cielo, va a dar origen a Ea o Enki. Bueno, el relato dice que los dioses habitaban el seno del tema y eran muy viciosos, exactamente el texto, y eso interrumpió el reposo de Apsu. Entonces, enojado, decide darle muerte a los dioses. Los dioses se enteran, entonces Ea o Enki decide impedir esto y da muerte a Apsu y se retira a descansar y junto con su esposa engendran al dios Marduk. Cuando Tiamat se entera de que su esposo ha sido asesinado, se enfurece, crea una serie de seres monstruosos, dragones, y decide, bueno, también acabar con los dioses. Los dioses están atemorizados, excepto Marduk, que es el que decide enfrentar a la diosa Tiamat, le da muerte. El relato dice que que divide su cuerpo en dos mitades, por una mitad crea el cielo, por la otra mitad la tierra, que de sus lágrimas crea el fin de Éufrates, pero la cadena montañosa. Y volvemos a esa misma idea, de que Marduk lo que hace es imponer el orden sobre ese caos. Por otro lado, estamos viendo que es la lucha entre el orden y el caos, y al mismo tiempo vemos cómo hay una lucha de generaciones de dioses, algo que después vamos a ver también en Grecia. Tenemos a los olímpicos que luchan contra los Portageia, Cronos, etc. Bueno, entonces tenemos la idea acá de la lucha entre orden y cosmos. El autor que yo les mencioné, Ruth, señala que todo este relato, indudablemente, tiene un fundamento. Y ahí podemos también recordar a un autor que les mencionó la profesora, Mircea Eliade, donde él hace referencia a que el mito en realidad es una historia verdadera. ¿Y cuál sería el fundamento de todo este relato? Dice que es lo que observa el hombre mesopotámico cuando está ubicado en esa zona pantanosa que hemos visto, donde en el alba la bruma confunde cielo, tierra, agua dulce, agua salada, y que eso se aclara, se ordena con la salida del sol, ¿sí? Entonces vemos cómo no es tan disparatado este cuento que yo les, si muy sintéticamente le hice referencia, sino que tiene todo un sustento a partir de lo que ellos han vivenciado en ese medio geográfico, ¿sí? Bueno, esto, bueno, no sé si hace referencia. En realidad, cuando surgen las primeras sociedades históricas, son sociedades identificadas. Entonces también ellos proyectan esta organización social en la visión que tienen de sus dioses. También sus dioses están entonces organizados jerárquicamente. Y ahí tenemos, bueno, esa especie de pirámide, donde en la base tenemos a los espíritus, los demonios y especies de ángeles de la guarda, podemos decir, hay dioses que son particulares y personales, hasta llegar a lo más alto, donde se encuentra el dios principal para los sumerios, que es Anu o An, el dios del cielo. Enlil, que ya lo hemos mencionado también, el dios del viento, y Enki o Ea, el dios del agua.
Otras divinidades importantes es Sin o Nanar, el dios lunar, Utu o Shamash, el dios solar, Istar o Inanna, vinculada con Venus, con la estrella de la mañana, ¿sí? Y también en el inframundo tiene sus divinidades. Ereshkigal, que es la reina y su esposo. De algunos de estos dioses sí los han sentido nombrar, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Cómo creen de qué material fue creado el hombre? De barro. De barro. ¿Sí? Y X. Ahí. Bueno, de ahí del poema de la creación, estos extractos que dicen: haré un haz de sangre, una osamenta, y alzaré un ser humano, cuyo nombre será hombre. Quiero crear a este ser humano, a este hombre, para que, encargado él del servicio de los dioses, estos puedan estar en paz. Esto dice Marduk y le da esta misión a Ea. ¿Y para qué crea al hombre? Para que esté al servicio de los hombres, de los dioses. Y el hombre está creado con barro, pero también con sangre de un dios. Un dios que era que fue el segundo consorte de Tiamat, es decir, que es un dios de alguna manera maldito. Entonces tenemos al hombre que es de barro y tiene sangre, es decir, su parte espiritual de alguna manera es débil, porque procede de la sangre de un dios, pero de un dios que cayó en desgracia. Kingu se llama, con K. Kingu. Bueno, y entonces el hombre está hecho de barro y de sangre de Dios, y la función del hombre es servir a los dioses. Y a diferencia de lo que vamos a ver en Egipto, ¿no es cierto?, donde el hombre cree en una existencia más allá, en una existencia después de la muerte, una existencia que es muy parecida a la que tuvo en vida. Acá en Mesopotamia no pasa lo mismo. Hay un autor, se me fue el nombre, del presente eterno, los comienzos, Gideon, que contrapone el optimismo del hombre egipcio al pesimismo del hombre islámico. Y bueno, traído del poema de Gilgamesh. Mi amigo Akinamés se ha vuelto arcilla. En Kidú, mi amigo Akinamés se ha vuelto arcilla. Es decir, que el destino del hombre es volver a ser barro, ser La primera arcilla. arquitectura. Los comienzos de el presente eterno, los comienzos de la arquitectura. Solo los dioses viven para siempre bajo el sol. En cuanto al hombre, tiene sus días contados. Haga lo que haga, no es más que bien. O sea que el destino del hombre es la muerte. ¿Sí? Y pero acá hay algo más también del mismo poema, dice Gilgamesh: ¿por qué vagas de un lado para otro? La vida que persigues no la encontrarás jamás. Cuando los dioses crearon la humanidad, asignaron la muerte para esa humanidad, pero ellos tuvieron entre sus manos la vida. En cuanto a ti, Gilgamesh, llena tu vientre, vive alegre día y noche, que tus vestidos sean inmaculados, lávate la cabeza, báñate, atiende al niño que te tome de la mano, deleita a tu mujer, abrazada contra ti. Tal es el destino de la humanidad. Es decir, sería el carpe diem, vive, le dice que viva el momento, ¿sí? Que disfrute del momento, ¿sí? Y de una tablilla conocida como el descenso de Istar a los infiernos, dice, está haciendo referencia precisamente al inframundo. Dice:
donde el polvo alimenta su hambre y su pan es la arcilla, donde no ven la luz y donde permanecen en las tinieblas. Van vestidos como las aves, con un traje de plumas. Sobre la puerta y el cerrojo se extiende el polvo. O sea Y entonces lo que creen aspira el en un hombre cielo, pero creer en un infierno. Es terrible. Nacer para la muerte. Exactamente. O sea, está actual. Lo que aspira el hombre es a tener una vida larga y dentro de todo, bueno, poder disfrutar lo que está diciendo ahí. ¿Sí? Pero sabe que su destino es la muerte. Bien. Y ahora, no se ve mucho, No sé. no importa. Vamos a tratar de responder, tenemos más o menos en la pregunta ¿dónde? Ahora, ¿cuándo? El tiempo. ¿Sí? Convencionalmente hablamos del 3000 antes de Cristo como el inicio de los tiempos históricos. Esta fecha también la podemos utilizar para Egipto. ¿Sí? 3000 es una fecha un poco convencional, ¿sí? Pero sirve de alguna manera para ordenarnos. Ahora hablamos de antes de Cristo, vamos Sí, a ver siempre antes de sí, Cristo. en esta cultura. Ah, sí. Ujú. ajá. Entonces, el inicio de la historia en el 3000. Pero esto no quiere decir que antes no haya pasado nada en Mesopotamia. Tenemos una larga prehistoria, ¿sí? Todavía no demasiado estudiada. ¿Y qué se sabe? Que podemos hablar a partir del 6000, es decir, que no aparece en esta línea de tiempo. A partir del 6000 podemos hablar de un neolítico en Mesopotamia, con algunas culturas que ya vamos a ver. Hacia el 4000 aproximadamente, algunos historiadores hablan de protohistoria, es decir, la primera historia, a continuación del neolítico, con la cultura de Obey y la cultura de Uruk, que acá está marcada. Y es precisamente hacia el 3500 aproximadamente cuando en la cultura de Uruk, con la presencia ya del pueblo sumerio instalado en la Baja Mesopotamia, que aparece la escritura. Sin embargo, fíjense cómo se toma como inicio de la historia el 3000, porque esta escritura en realidad la primera escritura está relacionada más que nada con llevar aspectos contables. El comercio. Exactamente, ¿sí? Bueno. Y nosotros vamos a estudiar aproximadamente hasta el 500 antes de Cristo, con la caída del imperio neo-babilónico. Pero también la historia continúa. Después vamos a tener una Mesopotamia en poder de los persas. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un recorte, ¿sí? Entonces vamos a ver hasta el imperio neo-babilónico, ¿sí? Fíjense que en este esquema aparecen estos nombres: Sumer, Akkad, Babilonia, Asiria, que están haciendo referencia a lugares, ya lo hemos marcado, en la Baja Mesopotamia, Asiria en el norte, pero al mismo tiempo se referencia a pueblos, a los sumerios, acadios, babilonios, asirios, que son algunos, los más importantes pueblos que van a habitar la Mesopotamia. En cuanto a la periodización de Mesopotamia, es creo que la más compleja de todas las unidades. Vamos a tratar de ir simplificándolas. Podemos distinguir enseguida vamos a ver lo que es el neolítico y ahí les voy a dar la periodización de neolítico y prehistoria. Pero a partir de los tiempos históricos podemos hablar de la época de las primeras dinastías o dinastías arcaicas. Después el periodo del imperio acadio,
lo que se conoce como la tercera dinastía de Ur o el renacimiento sumerio. Después hay una invasión de pueblos amorritas y implica, si bien hay una coexistencia de distintos reinos, lo más importante va a ser el surgimiento de Babilonia como un centro político muy importante, sobre todo con la figura del rey Hammurabi. Esto se lo conoce como periodo paleo-babilónico o imperio babilónico antiguo, ¿sí? Después Babilonia va a ser invadida por los casitas, entonces hablamos de la Babilonia casita o el imperio medio babilónico. Eso en la parte norte, pero en la parte sur, perdón, y medio. Pero en la parte norte se está desarrollando el imperio antiguo asirio y el imperio medio asirio. Después los asirios prácticamente van a conquistar toda la Mesopotamia y dar origen al periodo que se conoce como imperio neo-asirio. Luego los asirios son derrotados por los babilonios y esto da origen al imperio babilónico nuevo, o época neo-babilónica. ¿Sí? Saben que hay bastante movimiento. Es bastante complejo. Y en este otro mapa están, bueno, señalados, marcados, nombrados los principales pueblos que habitaron la Mesopotamia, pero que no son los únicos. Vamos a mencionar además, bueno, ya hemos mencionado algunos, casitas, elamitas, hititas, mitanos, que de alguna manera van a también estar presentes por medio de invasiones, por medio de contactos comerciales. Es decir, que tenemos en la zona un mapa político muy movido y en realidad esta situación continúa hasta la actualidad, ¿sí? Con pueblos que aparecen y desaparecen, pueblos que luchan constantemente. Esto hace entonces que uno se imponga sobre el otro, pero inmediatamente hay alianzas y hace que otro pueblo se imponga sobre este. Un movimiento continuo. Y les puse este mapa, bueno, para ver cómo esa situación en realidad continúa hasta la actualidad. Cómo el Irak moderno surge después de la Primera Guerra Mundial, bajo, ¿no es cierto?, el patronajo de Gran Bretaña, y es la unión de, fíjense, de varios pueblos, ¿sí? Los kurdos, suníes o sunitas y chiitas, que tienen diferencias religiosas, y eso también ha causado tensiones que, bueno, también están hasta en la actualidad. Y finalmente un mapa donde plantea la situación de hace unos años atrás con esa problemática de etnias religiosas diferentes. Se sumó ¿cuál? La de ISIS. ¿Sí? Todo lo que está con color naranja hace referencia a el poderío de la máxima expansión de ISIS en el 2015. Fíjense cómo dominaron lo que es toda la parte norte de Mesopotamia. Ustedes saben que, bueno, que buena parte de los sitios, fundamentalmente de la zona de Asiria, han sido destruidos por el Estado Islámico. La situación, bueno, se está revirtiendo y ahora el núcleo del Estado Islámico está solamente, más que nada en la zona de Siria, pero siempre las luchas son constantes y eternas en esta zona, ¿sí? Decíamos que tomábamos como fecha convencional el 3000 como el inicio de los tiempos históricos, pero que había todo un pasado prehistórico. Y en cuanto al neolítico,
los arqueólogos e investigadores distinguen tres culturas: la cultura de Asuna, de Samarra y de Alaf. No vamos a hacer referencia a qué implica neolítico, porque lo hemos estado viendo en las clases anteriores, ¿no? Cómo es el modo de vida, la economía, la relación con la naturaleza distinta a la época paleolítica, porque eso ya está claro, ¿verdad? Sí, un sí, rotundo. Bueno, tenemos estas tres culturas que corresponden al neolítico y después otras dos que corresponden a lo que se ha llamado la protohistoria, ¿sí? La primera historia. Si miramos las fechas de estas culturas, estas fechas son aproximadas, así que ustedes a lo mejor en otra, de acuerdo a la bibliografía que consulten, van a encontrar diferencias con estas fechas, ¿sí? Fíjense, ¿qué nos dicen estas fechas con respecto a estas culturas? Han cambiado. ¿Van sucediendo estrictamente una a otra o no, José? No, se van desarrollando en algunos momentos de manera contemporánea. Hay contactos entre estas culturas, hay contactos de tipo comercial, también hay contactos y transferencias de ideas. Bueno, las vamos a ubicar ahora en el mapa, en la geografía. Están señaladas con círculos de distintos colores. Fíjense cómo las tres culturas que corresponden al neolítico se localizan más que nada en la parte media y en la parte norte de Mesopotamia. La más antigua, con color amarillo, es la llamada cultura de Asuna. Luego la cultura de Samarra, un poco más al sur, y en torno fundamentalmente a lo que es el Éufrates norte, abarcando parte de la zona de Siria, la cultura de Alaf. Y ya en el periodo protohistórico, el centro cultural y artístico de vanguardia se va a localizar en lo que es la Baja Mesopotamia, con las culturas de Obed y la cultura de Uruk. ¿Sí? ¿Seguimos? Profe, ¿puede volver al cuadro anterior? ¿A este? Sí. Bueno, vamos a hacer una visita como bastante rápida de estas culturas del Neolítico y vamos a destacar fundamentalmente qué aspectos o qué elementos, ¿no?, después van a seguir presentes en los tiempos históricos. ¿Cuáles son los aportes más significativos de este periodo en el futuro? Bueno, volvemos a la cronología. La localización ya la hemos visto en el mapa, que es en torno a la ciudad de Mosul, y donde se puede estudiar fundamentalmente la cultura de Asuna, en el sitio que lleva el nombre, y también en el sitio que se llama Yarim Tepe 1. Ahí tenemos en el mapa, con verde, indicado la extensión de la cultura de Asuna. Las culturas neolíticas son culturas aldeanas, y son aldeas que pueden llegar de 100 a 500 habitantes, y la base económica, ¿cuál es? La agricultura. Y en este caso, fíjense que en el mapa hay una línea roja que marca la zona de lluvia, que permite entonces el desarrollo de una agricultura basada en justamente la lluvia, ¿no? Una agricultura de secano, ¿sí? Y ese sería el caso de la cultura de Asuna. Es importante el tipo de viviendas de esta cultura neolítica, porque es una vivienda de planta rectangular. Las viviendas neolíticas más antiguas en general tienen planta de forma, como lo de la profesora, de forma que circular o oval, porque son una transposición de la cabaña, de las tiendas, ¿no?, de los nómadas.
Entonces el paso de una planta oval a una planta rectangular es significativo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante? Porque también tiene una exposición más ergonómica del espacio. Exactamente. Ujú. Bien. ¿Qué pasa también con esa forma rectangular? Sí, pero con la forma rectangular en sí, ¿por qué adoptar una forma rectangular? Para ahorrar un espacio para Ajá, lo dijo el sí. Y es más fácil de ampliar, de dividir. Bien. Entonces, después yo le voy a leer una cita de un autor donde explica cuáles son las ventajas de la planta rectangular. En principio planteamos esto. Entonces es importante la construcción de una planta rectangular y también en estas que vienen a ser como especie de granja, pero fíjense que también son muy similares a las que en la actualidad se encuentran en esa zona. Es que aparece una organización tripartita del espacio que va a ser la misma organización que vamos a encontrar en los primeros templos. ¿Qué quiere decir organización tripartita? Tres partes. Fíjense que esta es la construcción principal, planta rectangular, y aparece en el centro un espacio, una sala, que se desarrolla en toda la profundidad del espacio y que aparece rodeada por otras habitaciones secundarias. ¿Sí? Entonces esa organización tripartita la vamos a ver después en los primeros templos. ¿Qué otro elemento importante podemos señalar? El material. ¿Cuál es el material? El barro. En este caso la técnica se llama taúz, que es el barro prensado. Otro elemento que va a ser un elemento que va a caracterizar la arquitectura mesopotámica, el uso de los contrafuertes. El muro que está articulado por contrafuertes. En este caso, los contrafuertes son externos, pero también hay un uso de contrafuertes internos. Para permitir que el muro se sostenga a sí mismo. En este caso la vivienda es muy importante, estamos hablando de granjas, aparece acompañada de otra construcción que podía estar techada como en este caso o simplemente ser un patio que contiene depósitos para almacenar, ¿no es cierto?, la cosecha. Bien. Y acá estamos hablando de techos a dos aguas, ¿por qué? Porque estamos en la parte norte donde hay lluvia, pero lo característico de la arquitectura mesopotámica va a ser que el techo plano. Bueno, no sé quién quiere leer esta cita. Bueno, a ver. Algo tan aparentemente anodino como la forma de construcción de las viviendas se constituyó en un elemento decisivo para abandonar el modo de vida leano y forzar el camino hacia la cultura de las sociedades urbanas, estratificadas y con modos de producción muy especializados, tal como expuso Charles Redman basándose en los trabajos de Ken Flannery. La arquitectura de planta rectangular y los asentamientos en aldeas agrupadas se impusieron finalmente sobre los recintos de cabañas circulares como forma predominante de comunidad debido, por lo menos, a dos razones. En primer lugar, las posibilidades de ampliación de la arquitectura rectangular eran mayores, lo cual posibilitaba en las comunidades agrícolas la adición de nuevas habitaciones, adecuando así las viviendas al tamaño creciente de la familia. A su vez, la organización social homogénea de las aldeas agrupadas con casas rectangulares y sus ventajas naturales en tiempos de guerra las hizo muy adecuadas para grandes concentraciones de población. En segundo lugar, su organización social facilitó la intensificación de la producción. La vida comunal del recinto de cabañas circulares no habría estimulado el trabajo adicional. Los contenedores de almacenamiento privado, el desarrollo de la propiedad privada de las casas y de la tierra, y la tendencia creciente hacia la especialización contribuyeron a incrementar la efectividad de la economía de las aldeas agrícolas.
Por este motivo, la aldea con unidades rectangulares resultó ser superior al recinto de cabañas circulares en tres aspectos esenciales: la defensa, el crecimiento demográfico y la producción. Pepe Rodríguez, Dios no se mujer. Este es el libro. Sí. Bueno, entonces queda claro la importancia de la adopción de una planta rectangular. Bueno, de la cultura de Asuna también hay producción cerámica. Es una cerámica de paredes bastante gruesas, está realizada a mano, por eso los recipientes muestran ciertas asimetrías y los arqueólogos la han clasificado. Eso no importa, lo que podemos señalar es que aparece una cerámica con decoración, con motivos geométricos, generalmente son tramas lineales. En algunos casos está pintada con rojo, o también puede estar simplemente incisa, o la combinación de ambas técnicas. La forma de los recipientes son sencillas, el más característico es este recipiente de cuerpo globular y cuello cilíndrico bajo. En este caso estamos viendo dos ejemplos de cerámica incisa, donde vemos ciertas irregularidades en el recipiente y cómo la decoración no está distribuida de una manera estrictamente regular, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo también de la solución incisa, y acá de la combinación de motivos incisos y otros que están pintados. La siguiente cultura es la cultura de Samarra, que el núcleo se encuentra un poco más al sur del anterior, en la zona del Tigris y Medio, y los sitios importantes son Tel Zaguán y Chogamami. En este caso es la cultura, fíjense cómo ya se expande más por el territorio, pero todavía siempre en la parte norte. Y vemos cómo muchos de estos sitios se encuentran por debajo de esa línea roja, es decir, que son comunidades aldeanas que ya tienen que introducir para el desarrollo de la agricultura sistemas de irrigación. Sí, sí. La anterior, de Samarra, lo más interesante es la producción cerámica, con recipientes donde las paredes ya son mucho más delgadas. Se trata de una cerámica monocromática, donde la decoración está basada en motivos no figurativos, como pueden ser grecas, zigzag, puntos, y motivos figurativos, como el que estamos viendo acá, que va a estar inspirado en la naturaleza, en el entorno. Motivos tomados del mundo vegetal, del mundo animal, y también algunas cerámicas antropomorfas. Con respecto a la disposición de esos motivos no figurativos, generalmente sirven para demarcar el cuello o la boca de las vasijas, tanto interna como externamente. ¿Sí? De nuevo la idea del límite, ¿se acuerdan que habíamos señalado? Y en este caso, fíjense cómo sirve ese motivo no figurativo para marcar el espacio que va a estar destinado a la figuración. Ahí tenemos el cacharro que veíamos recién en un esquema, que aparece animales del medio, antílopes que están puestos en una especie de simetría por rotación, en torno a un centro que en este caso está vacío. Es característico de estas cerámicas esta disposición en ronda. Y fíjense cómo estos antílopes que tienen una cornamenta muy desarrollada, esa cornamenta se adapta perfectamente a la forma circular y genera, ¿no es cierto?, un dinámico de estos animales, con algunas convenciones que ya vienen desde la tradición del Paleolítico. El animal de perfil, en este caso se le ven las cuatro patas, y la cornamenta desarrollada en toda su longitud, ¿sí?
y resueltas las figuras de una manera muy esquemática. Acá tenemos otro caso. De nuevo, los antílopes que se disponen adaptándose perfectamente a esa forma circular y acompañado por algunas representaciones que aluden a elementos vegetales, también resueltos con gran esquematismo. Acá también la organización en torno al centro. Aparece en el centro que es la cruz gamada, y en torno a ese centro se organizan estas aves que sostienen peces en sus picos y a su vez aparecen rodeados, generando esa ronda por otros peces. Esa composición en ronda, bueno, es muy característica. También lo vemos en estos platos, donde fíjense que en este caso esas figuras humanas que están con los brazos en cruz y el cabello como movido por el viento es la que genera esa cruz gamada. Y aparece esa cruz también acá, que termina en extremidades como especie de manitos, y rodeados de figuras de escorpión en los dos casos. Tenemos que pensar que no son motivos simplemente decorativos, sino que posiblemente están transmitiendo algunos mitos, es decir, que tienen un carácter simbólico esta figura. Y es una cerámica que no se utiliza para uso doméstico, sino es una cerámica de intercambio, y quien ostenta esta cerámica indudablemente tiene cierto estatus dentro de la sociedad. Este motivo, como por ejemplo el del escorpión, después va a pasar a los tiempos históricos y va a ser el símbolo que representa a la diosa Ishara. En este caso no sabemos en este momento cuál es el significado, pero lo importante es saber que no es una simple decoración, ¿sí? Y acá tenemos esta otra, y después aparece acá dibujada, y el autor que les mencionaba, Antonella, él plantea lo siguiente, que hay todo un camino que va desde lo figurativo geométrico en este caso, hasta una abstracción, ¿sí? Y dice, ¿quién se atreverá a negar a este estilo abstracto un lenguaje y una significación? Es decir, que detrás de este motivo hay también un significado. Son portadores de significado estas formas, ¿sí? Acá tenemos otros ejemplos y también el mismo autor concluye que ese motivo de guirnalda que es común en la cerámica en torno a la boca de las vasijas, en realidad es la abstracción de una forma figurativa, es decir, de figuras humanas tomadas de la mano en ronda, y que luego se va depurando esto y llegamos a estas formas de guirnalda, ¿sí? Bueno, y acá tenemos una que es bastante particular porque el cuello de esta vasija representa el rostro de una figura humana, ¿sí? También de la cultura de Samarra se han encontrado en las cuares de niños la representación de figuritas, algunas en terracota, pero la mayoría resueltas en alabastro, como las que estamos viendo. Son figuras femeninas, y lo que llama la atención es el tratamiento de los ojos. Están resueltos con incrustaciones de piedra, y muchas de ellas, si bien en algunos casos se han perdido, esos ojos están enmarcados por cejas con betún, que es una técnica que después vamos a ver en Sumeria. Entonces, Rook se plantea si la población de Samarra, de alguna manera, constituyen los antepasados de los sumerios. Sin poder llegar a afirmar eso, sí tenemos que tener en cuenta que ha habido siempre contactos entre las culturas. Y hay otro tipo, bueno, acá hay otro caso, otro grupo de estas figuritas,
que como estaban enterradas en acuarios de niños, se las interpreta como madres sustitutas de estos niños en el más allá. También hay otro grupo de figuritas de terracota que proceden de las casas, y también aparece un rasgo que después vamos a ver en otras figuritas de la cultura de Hubei, que es ese cráneo alargado. Y también vemos acá cómo se destacan los ojos y las cejas, que va a ser un rasgo característico de la escultura sumeria. Y esta es la última que vamos a ver por hoy, que tiene que ver con la vivienda de la cultura de Samarra. También son viviendas de planta rectangular y aparecen elementos que van a también ser recurrentes en el urbanismo sumerio, que son, en este caso no podemos hablar de una ciudad, es un poblado, pero el hecho de que está rodeado por una muralla y un foso. Elementos que van a aparecer después en las ciudades sumerias, ¿sí? Bueno, llegamos hasta acá, chicos.